El día de hoy les voy a mostrar la mejor guía de optimización para Fortnite. Con esta guía de optimización podrás aumentar tus FPS al máximo e incluso también bajar tu ping hasta 0. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas de nada. Pero antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 70,000 suscriptores. Y también que utilicen mi código de creador de Crix en la tienda de Fortnite. En serio les estaría agradeciendo muchísimo. Y ahora sí gente, para no atrasar más el video, ahora sí comencemos. Así que bueno gente, vamos a empezar yéndonos a Fortnite y aquí empezaremos haciendo los cambios. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a irnos acá a nuestro perfil y nos vamos a ir a los ajustes y aquí en el apartado de video vamos a configurar todo esto. Así que vamos a empezar. En modo ventana vamos a ponerlo en pantalla completa. Yo lo tengo en pantalla completa en ventana ya que estoy grabando y pues aprovecho a hacer cortes y así. Pero en pantalla completa esto lo que haces pues es ponerte pantalla completa y si tienes dos monitores y cambias de ventana como que te va a dar un mini pantallazo. Eso a mí no me gusta la verdad y por eso cuando estoy grabando pongo así. Pero ustedes cuando estén jugando yo en serio les recomiendo esto más que nada para que se eviten problemas con el delay y así. Igual en resolución, si tenemos una computadora de bajos recursos, yo les recomendaría que si tienen una resolución así de 1920x1080, la bajemos a una menor, por ejemplo esta de 1280x720, ya que también la resolución nos quita bastantes FPS y la hora de bajar la resolución a una menor, en serio no saben el cambio que hay de FPS, obviamente aumenta muchísimo. Así que bueno, yo pondré esta resolución. Sincronización vertical vamos a poner lo que no, límite de frecuencia de imágenes, mucha gente les recomienda que pongan todo en ilimitado. Yo la verdad es que no les recomiendo para nada eso, y más tienen equipos de bajos recursos, ya que a la hora de poner los FPS en ilimitado, cuando estemos jugando a una partida, el CPU, la memoria RAM o la GPU, todo va a empezar a elevarse al 100%, y a la hora de que pongan una cantidad limitada como 60 FPS o 120 no sé, el CPU y la GPU como que van a estar un poco más estables. Yo les digo esto por experiencia, así que bueno, yo les recomendaría que pongan una cantidad que les mantenga estables. A mí se me mantiene muy estable en 144, así que yo lo voy a dejar así. Modo renderizado yo tengo DirectX 11, pero nomás lo tengo aquí para mostrar pues todas las configuraciones, por decirlo así. Pero igualmente yo les recomiendo que pongan modo rendimiento y es lo más recomendado, ya que te usa menos RAM, menos CPU, te usa menos todo y obviamente te ayuda muchísimo a aumentar los FPS. Y les digo esto ya que mucha gente no conoce el modo rendimiento y juegan en DirectX 11 o en DirectX 12. Ahora en gráficos, eso ya es que nada pues personal, esto ya lo puedes personalizar tú, pero bueno, te voy a compartir una configuración que te va a ayudar mucho a mejorar más que nada el brillo o el color del juego. El brillo vamos a ponerlo en 150, el contraste de la interfaz de usuario vamos a subirlo a 1,02 o 1,01, modo daltónico vamos a ponerlo en protanopía y en intensidad de modo daltónico vamos a ponerlo en 5 o en 6. Es una configuración que he traído que les ayuda a mejorar el color del juego y también a ver pues a través de la tormenta pues. Igual si no quieren poner esta configuración ya es mucho a gusto personal. Ahora en calidad gráfica y en lo más importante que te ayudará ahora sí a subir tus FPS, como podrán ver yo tengo el DirectX 11, igual esto les aparecerá en DirectX 12 y bueno, simplemente aquí es poner todo en bajo, no hay que complicarse mucho. Todo esto se los va a poner en bajo y así debe estar. Pero bueno, lo que vamos a subir es esto de resolución 3D. La resolución 3D es la resolución del juego. Entre más baja sea la resolución, más pixelado se va a ver. Por ejemplo, si yo pongo la resolución a un 1%, como podrán ver, ahora el juego se va a ver así, o sea, no se va a ver mejor, nada, o sea, se va a ver horrible pues. Pero si lo ponemos a un 100%, como podrán ver, ahora el juego se va a ver así. Se va a ver pues ya mejor, ya no se va a ver pixeleado, ¿saben? Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la resolución a una cantidad que esté arriba de la mitad. No que esté en 50, sino que esté un 60 o 70%. Yo lo que les recomiendo es que esté arriba de 70 o 65 ya lo máximo. Ya que miren, si lo pongo en 65, como podrán ver, así se va a ver. No se va a ver tan pixeleado, se va a ver bien de hecho. Pero bueno, igual, si lo ponemos en un, yo que sé, 75% también se va a ver un poquito pixeleado, pero ya se va a ver mucho mejor. El chiste es que lo pongan en un 65 o un 75. Ya con eso estarían aumentando mucho sus FPS. Como podrán ver, como puse todo en bajo, pues ya las construcciones ya se pusieron así como modo rendimiento pues. Y listo gente, eso así de fácil. Igual si están en modo rendimiento simplemente ponen todo en bajo, en el modo de distancia de visión, las texturas y todo eso lo ponemos en bajo y ya estaría. Si es que juegan competitivo, la distancia de visión yo sí recomendaría que la pusieran en épico, pues para que no tengan problemas a la hora de ver a los jugadores. Y listo, eso es todo lo que yo pondría. Que de hecho a la hora de ponerlo en épico, como podrán ver, ahora se va a ver así las construcciones. Pero si lo ponemos en cerca, como podrán ver, ahora se va a ver así. Está muy raro, no sé por qué pasa eso, la verdad. Y listo gente, ya terminamos de optimizar Fortnite en las configuraciones gráficas. Ahora vamos a pasar ya a lo interno, que ya sería más que nada meternos a carpetas. Así que vamos allá. Así que bueno gente, para el siguiente paso lo que vamos a hacer es algo llamado Game User Settings. ¿Qué es eso? Pues bueno, Game User Settings es como unas configuraciones internas de Fortnite. Podemos cambiar muchísimas
más cosas ahí, pero ya en carpetas y así. Por ejemplo, podemos quitar el pasto de Fortnite para que solo se vea lo verde y no la textura, o incluso poner resoluciones personalizadas, que en serio, lo de las resoluciones es lo que más te va a ayudar a aumentar tus FPS, por decirlo así. Y nada, muchas cosas más podemos hacer en el GameOfficer Settings. Así que lo que van a hacer es descargar un GameOfficer Settings optimizado hecho por mí, que se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Así que bueno, simplemente se van a la descripción y entran acá al primer link, y como podrán ver los enviará a esta nueva ventana. Simplemente le dan acá en Subscribe to Channel, los mandará a mi canal y simplemente se tendrán que suscribir. Que bien, yo ya me suscribí y como podrán ver, si volvemos a la ventana, ya estará desbloqueado el link. Simplemente le damos acá en Unlock Link y listo, les enviará a un link nuevo de Mega y simplemente lo descargamos. Una vez descargado, gente, como podrán ver, les dará este archivo RAR, que bueno, les aparecerá una hojita blanca si es que no tienen el programa de WinRAR. Simplemente lo descargan y les aparecerá así como a mí. Y nada, simplemente lo que vamos a hacer será extraerlo y listo, nos dará la carpeta del GameOfficer Settings optimizado. Como podrán ver, aquí estará el GameOfficer Settings que vamos a poner adelante. Ahora, gente, ya tenemos el GameOfficer Settings optimizado. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al GameOfficer Settings original para reemplazarlo por el nuevo. Para eso, en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y nos abrirá esta nueva ventana. Vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso, le vamos a dar en aceptar. Nos abrirá esta nueva carpeta y aquí vamos a buscar la carpeta que dice Fortnite Game. Vamos a entrar acá donde dice Saved, Config, Windows Client, y aquí estará la carpeta del GameOfficer Settings original. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a este GameOfficer Settings? Pues bueno, yo recomiendo que lo pongan en una carpeta de respaldo directamente, no lo borren, por si es que no les gusta este GameOfficer Settings o simplemente pues no les sirvió. Yo en mi caso lo voy a dejar mientras aquí en el escritorio. Y ahora vamos a entrar a la carpeta nueva del GameOfficer Settings, agarramos el nuevo GameOfficer Settings y lo arrastramos acá y listo, eso sería todo lo que haríamos. Ahora, para que no se queden con la duda de qué es lo que tiene este GameOfficer Settings, vamos a entrar también de paso para que hagan ustedes unos cambios. Así que bueno, vamos a darle acá clic derecho y a propiedades. Aquí en la casilla de solo lectura, si lo tenemos marcado, vamos a checarnos que esté desmarcado, ya que si hacemos cambios y tenemos la casilla en solo lectura, no nos va a aplicar esos cambios dentro del juego, así que por eso vamos a desmarcar la casilla. Ahora sí, vamos a entrar al GameOfficer Settings, que como podrán ver es un bloc de notas. Así que bueno, voy a enseñarles todo lo que trae este nuevo GameOfficer Settings para que vean todo lo que te desactiva. Primero que nada, el Full Screen Mode está en 0. Esto te lo va a poner la pantalla completa. Si no tienes la pantalla completa activada, pues aquí en el GameOfficer Settings ya te lo va a activar. Ahora, si bajamos un poco, en B-Motion Blur, esto te lo va a poner en falso, o sea, te lo desactiva. Cuando te lo pone en false, es que está pues falso, por decirlo así. Visual Grass, igualmente, esto es el pasto, esto igualmente te desactiva el pasto. Visual FPS, esto está en true, o sea, está verdadero, está activado. Estas 4 opciones o estos 4 pues apartados, por decirlo así, son cosas de la iluminación y todo eso. Esto lo puse en 0, o sea, te lo pone en lo más bajo posible. Aquí ya pueden ver un poco de lo que trata. El Ray Tracing, igualmente, esto te lo pone en falso. Esto más que nada son para las tarjetas RTX y eso. Así que si no tienes una tarjeta RTX, pues no servirá de mucho o no servirá de nada, pues. Ahora vamos a bajar ya aún más y aquí donde está la resolución 6X e Y, estas 4, estas son las resoluciones del juego. En predeterminado les puse la resolución de 1920x1080, pero ustedes también pongan su resolución personalizada o la que ustedes quieran. En pantalla les estaré dejando muchas resoluciones que yo recomiendo, que les aumentará muchísimo los FPS. Está incluso la de 800x600, que esa literalmente te la deja como un cuadrado, pero en serio te sirve muchísimo. Yo en mi caso voy a dejar esta resolución porque no me gustan las otras, pero ya que ustedes pueden cambiar la resolución. No sé, quieren poner la de 800x600, pues bueno, aquí en 1920 vamos a quitarlo y vamos a poner 800, y aquí en 1080 vamos a poner 600, e igualmente aquí con estos dos. Y listo, gente, ya terminamos con los cambios. A la hora de que ustedes hayan cambiado la resolución aquí en el GameOfficer Settings, vamos a darle acá en archivo, en guardar, y ya podemos cerrar el GameOfficer Settings. También, gente, algo que les quiero decir, y es que a la hora de que entren a Fortnite probablemente se les va a ir el audio y no van a escuchar nada, ni los disparos ni nada. Este problema, entre comillas, mucha gente me lo ha comentado, pero igualmente en todos los videos he compartido pues la solución a este problema, pero la gente no lo ve. Y nada, simplemente para arreglar el problema es simplemente irse al apartado de sonido de Fortnite y en la salida predeterminada simplemente ponemos tu salida de audio y ya estaría, así se arreglaría. Igualmente estoy seguro que más de una persona va a comentar ese problema aquí en los comentarios, pero bueno, de todos modos aquí se los comparto. Ahora, gente, vamos a pasar al paso 3, que aquí lo que vamos a hacer es más que nada optimizar la PC, ya que si estamos optimizando Fortnite, pero algo también muy importante es optimizar nuestra PC. Que bueno, antes de seguir quiero aprovechar a darles un mensaje, algo muy random la verdad, pero bueno, ¿qué no tan diferente en el setup? Yo siento que falta algo, ¿no? Los dos primeros que comenten quién falta en el setup les regalaré la skin de Rubius, así que
comenten. Pero bueno gente, y ahora sí vamos a empezar. Lo que les voy a mostrar es una herramienta oculta entre comillas de Windows que es para aumentar tus FPS al máximo. Esta herramienta incluye tweaks que son para desactivar servicios de Windows y muchas cosas más. Este código no es mío, yo no lo hice. Lo hizo un canal llamado Chris Titus Tech y el código se los estaré dejando acá abajo en la descripción para que vayan y lo copien. Así que bueno gente, una vez copiado el código que se los estaré dejando acá abajo en la descripción, lo que vamos a hacer será irnos acá al logo de Windows, vamos a darle clic derecho y a Windows PowerShell en administrador. Lo vamos a abrir y ya que estemos aquí simplemente le damos clic derecho y ya se nos pegará el comando. Ahora lo que vamos a hacer es darle a Enter y a esperar. Como podrán ver ahora se pondrá esta cosa y también se nos abrirá esta nueva ventana de acá. Como podrán ver aquí hay muchísimas cosas que podemos hacer. Este comando aparte de que nos ayuda a mejorar la PC, también nos ayuda a instalar programas de una forma muy rápido. Por ejemplo en browsers aquí podemos descargar navegadores con muy pocos clics. Este nos ayuda muchísimo por si hemos formateado nuestra PC y tenemos que instalar aplicaciones. Pues bueno, lo que hace esto es ahorrarnos el tiempo básicamente. Pero bueno, eso no es lo más importante. Vamos a irnos acá arriba a tweaks y todas estas casillas que están acá son los tweaks que vamos a desactivar entre comillas. Están estas tres opciones que está el estándar, el minimal o el clear. El estándar es la opción estándar, o sea, lo recomendado por decirlo así. Si le damos clic, como podrán ver, todas estas casillas se van a desactivar o bueno, se van a optimizar por decirlo así. Si le damos en minimal sería lo mínimo y en clear pues sería nada literal. Vamos a darle acá en estándar que es lo más recomendado y simplemente lo que vamos a hacer es darle acá en run tweaks. Como podrán ver si volvemos acá a la ventana todos estos tweaks ya se estarán desactivando. Vamos a esperar que se sigan desactivando algunos tweaks e incluso también nos estará liberando espacio en el disco. En lo que hace todo esto yo les digo en serio que probablemente este paso sea el que más te ayude a aumentar tu rendimiento ya sea en los juegos como en tu PC en general. En serio les va a servir muchísimo. Y listo gente, ya se terminaron de hacer los procesos. Les aparecerá a ustedes algo de finish tweaks, algo así. Simplemente ya cierran la ventana y ya estaría. A mí se me fue la onda y dejé de grabar justo cuando hice todo ese proceso. Pero no se preocupen, es algo bastante fácil. Ahora gente, para el siguiente paso lo que vamos a hacer será optimizar el launcher de Fortnite, que sería el Epic Games. Así que bueno gente, ya estamos aquí en el launcher de Fortnite. Vamos a irnos primeramente a biblioteca y vamos a buscar el Fortnite. Aquí en los tres puntos vamos a darle clic y a opciones. Nos aparecerá esta nueva ventana y bien, les voy a explicar todo lo que vamos a hacer. Aquí vamos a desmarcar algunas casillas que aparte que nos quitan FPS, nos quitan también almacenamiento. Por ejemplo, una de las casillas que yo no uso y que están activadas es el salvar el mundo de Fortnite. Yo no tengo salvar el mundo y yo no lo juego, entonces yo lo voy a desactivar. Que bien, como podrán ver me quita incluso 14 GB, casi 15. Simplemente desmarcamos la casilla y ya estaría. Otra de las casillas que también vamos a desactivar es el de texturas en alta resolución. Su nombre dice todo, son texturas que son en alta resolución y nos quitan igualmente rendimiento. Igualmente vamos a desmarcar la casilla que como podrán ver también quita 14 GB. Ahora, en sombreadores de DirectX 12, si es que no usas el modo de DirectX 12, pues puedes desactivarlo. En todo caso que si lo usas pues no lo desactives. Yo en mi caso sí lo uso, así que voy a dejarlo así. Ahora en predescarga recursos transmitidos, creo que por default te viene con la casilla desmarcada, pero yo en serio recomiendo que la marquen. Aquí les va el porqué. Esto de predescargar recursos transmitidos son las skins del juego, o sea básicamente vamos a estar descargando las skins o texturas del juego. Y bien, ¿por qué recomiendo que la marquen? Yo recomiendo que ya la tengan descargada todo, ya que lo que a mí me pasaba es que en plena partida se descargaban pues por decirlo así las skins y todo eso. Yo noté un gran cambio en el rendimiento después de marcar la casilla, por eso yo recomiendo que la activen. Y listo gente, simplemente le damos acá en aceptar y se les empezará a hacer como una tipo instalación. Y listo gente, eso sería todo. Y ya gente, ya terminaríamos con la guía de optimización para Fortnite. Yo creo que es una guía bastante completa la verdad. Metimos cosas de las configuraciones gráficas de Fortnite, cosas internas e incluso también mejoramos el rendimiento de la PC. Y ahora gente, si también quieren bajar su ping al máximo, les recomiendo ver el video que está apareciendo en pantalla. Es un videazo que les va a servir muchísimo para bajar su ping e incluso hasta cero. Por experiencia propia, a mí me bajó hasta cero. Y nada gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Ya saben, código de Crix en la tienda de Fortnite, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.